Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Unos días después de los 11 millones de votos de la consulta anticorrupción, parado junto a su ministra del Interior, la que empuja las reformas en el Congreso de la República, el presidente Iván Duque trazó el camino de lo que este gobierno esperaba lograr en el Congreso sobre los proyectos anticorrupción. Y la idea que tenemos es que en los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica, y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción y que podamos en los próximos meses y de cara al fin de este periodo legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley. Eso fue el 30 de agosto de este año. Duque no llevaba más de 3 meses de presidente, el Congreso llevaba poco más de un mes de trabajo. Había tiempo para soñar, montado sobre el mandato ciudadano de la consulta, más de 11 millones de votos que superaron todos los pronósticos, pero se quedaron apenas cortos de lo necesario para tener carácter vinculante. El presidente de la República esperaba poder unir a los partidos y entregarle resultados tangibles a los ciudadanos. Más o menos 4 meses después, hoy, cuando falta poco más de una semana para que termine el Congreso en su tiempo de sesiones ordinarias, el camino trazado por Duque ese día de agosto se ha estrellado con la realidad de un Congreso al que no se engrasó con presupuesto, con la mermelada, a un manejo desde el Ministerio del Interior de Nancy Patricia Gutiérrez muy deficiente, a una bancada del Centro Democrático que parece seguir en la oposición y a una presidencia inexperta e ingenua. Hoy el único camino que le fluye al presidente Iván Duque es el de Joan Manuel Serrat. Entonces, a apenas unos días para que se acabe el primer periodo de esta legislatura, pasamos revista a lo que ha sido el tortuoso camino de la nueva relación con el legislativo del gobierno. Un camino que ya deja varios proyectos de reformas muertos, otros agonizando, otros severamente mutilados, no pocas promesas rotas y una agenda de gobierno confusa e impopular. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hacer este recorrido por lo que han sido estos casi 6 meses de Congreso, con un Congreso nuevo, con un presidente nuevo, me acompañan los que están todos los días cubriendo lo que pasa allá. Miradas jóvenes, algunas con mucho recorrido ya. Lorena Arboleda es periodista política del Espectador y lleva cubriendo Congreso y la política colombiana ya un buen tiempo, ¿no? Hace más o menos 6 años. 6 años. Daniel. Sí, O sea, gracias por la invitación. Usted es una veterana del periodismo político en Colombia, así no parezca. Del periodismo. Julián Huertas no es veterano, es más bien neófito, pero está haciendo un gran trabajo en el periodismo político y sobre todo en el cubrimiento de Congreso que hace La Silla Vacía. Julián, es un placer tenerlo acá. Usted es historiador, la mayoría de los de La Silla no son periodistas. ¿Qué más hace? Nada, pues soy historiador, estoy cubriendo los temas del Congreso, acabo de empezar en La Silla, digamos, llevo un poco tiempo ahí y pues nada, aprendiendo un montón del Congreso y sobre todo La Silla, que es una gran escuela. ¿Y las mañas del Congreso? Pues no, tratamos de no amañarnos tanto. Daniel Ruge, en cambio, sí es mañoso, es periodista político del canal Red Más, también hace sátira política, humor político en RCN Radio. Sí, Daniel, ¿cómo ¿Qué está? dice Ruge? Bien, bien. Llevo ya más o menos como 6 años comentando política, haciendo sátira y aquí estuvimos también en un programa como Puntos Cardinales y tuvimos con La Silla, este principio de año cubrimos la campaña, El Detector. El detector de La Silla Vacía.
Entonces voy a arrancar y quería periodistas políticos hoy, periodistas políticos además jóvenes, para que hagamos una mirada abarcadora, sin intereses políticos, sin pelos en la lengua de lo que ha sido este primer periodo de la legislatura. La legislatura, Lorena, ¿cómo se divide la legislatura? Para la gente que no es experta como en estos temas de Congreso, una legislatura es de un año, ¿cierto? Bueno, una legislatura sí es de un año, pero evidentemente tiene periodos legislativos arrancando a partir del 20 de julio y terminan ahora mismo, digamos, según la ley, el 16 de diciembre, que este año cae un domingo. Entonces, en teoría, iría hasta el viernes 14. En ese periodo se debaten reformas legales o proyectos de ley y reformas constitucionales. Las reformas constitucionales no se pueden debatir en sesiones extraordinarias, que son convocadas por el presidente de la República al final de año o al final de cada periodo legislativo para debatir, digamos, los proyectos de ley ordinarias, como seguramente va a pasar en este caso. Entonces, lo clave es que lo que no se discuta y lo que no se saque, 4 debates para las... Exacto, entonces las reformas constitucionales tienen 8 debates, que los 4 primeros deben surtirse en el primer semestre legislativo, por decirlo de alguna manera, que no son 6 meses exactos. Y la segunda ronda, es decir, los 4 debates siguientes para reformas constitucionales en la siguiente legislatura, que arranca en marzo, como ya lo sabemos, en el siguiente periodo legislativo. Cuando se trata de leyes ordinarias o proyectos de ley ordinaria, se sacan en una sola ronda, que son 4 debates. Solo 4 debates, pero si usted tiene una ley, un proyecto de ley, por ejemplo, ¿le puede dar un debate en este periodo y los 3 debates en el siguiente? Sí, eso se puede hacer, pero pues por lo general, digamos, por los tiempos, lo que ellos tratan es que si es una ley que necesita 4 rondas, digamos, pues se cumplan las 4 rondas y no, pues, que no se alargue al siguiente, pues porque cambian los planes totalmente. Bueno, entonces, antes de arrancar con lo que ha pasado en esta legislatura, yo les voy a poner un poco lo que sucedió en los 2 primeros periodos anteriores de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, por allá cuando con Julián tenía ¿cuántos años, Julián? No, pues, no tantos, pero no, tenía 8 años. 8 años. Yo tenía 12. Yo tenía por ahí unos que... 20. A ver, entonces en el primer semestre de la primera legislatura de Álvaro Uribe, que es importante porque es cuando empieza como el periodo presidencial, cuando hay ímpetu de parte de la Casa de Nariño, ese primer semestre se había aprobado ya una reforma tributaria, se hizo toda la fusión ministerial, ¿se acuerdan que se fusionaron Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud con el de Trabajo? Con el de Trabajo, Vivienda se fusionó con Ambiente. Con Ambiente, es decir, una reforma grande del Estado. Eso se había aprobado ya para el 16 de diciembre. Liderado por Fernando Londoño, todo eso en el Congreso, ¿no? Que rompió en la política como ministro del Interior. Y se había aprobado una reforma pensional. Eso en el primer periodo de, digamos, el primer periodo de la primera legislatura de Álvaro Uribe Vélez, por allá en el 2002. En la de Juan Manuel Santos, y aquí Santos sí muestra lo que era una aplanadora, la aplanadora de la Unidad Nacional, una coalición conformada a punta de recursos del Estado que en muchos casos terminaron desviados en corrupción. Las locomotoras. Y entonces en ese primer semestre de la administración Santos, el Congreso aprobó 18 de las 19 propuestas radicadas por el gobierno. ¿Cuántas propuso Duque? Ahorita en ese, a ver, esperen que yo las... Ahorita les debo ese dato. A ver, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, unas 8, 8, 17, 17, 18, 19. Ahorita 19. Contando, perdón, hago acá una aclaración, contando los proyectos anticorrupción que digamos que surgieron a raíz de la mesa técnica. Y entonces, y entre esas no eran reformas pequeñas, había por ejemplo una reforma que fue la que creó la de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal en el primer periodo de Juan Manuel Santos. También sucedió la decisión de los ministerios que había pegado Álvaro Uribe en su primer periodo. Se dividieron el de salud, el de trabajo. También se aprobó un estatuto anticorrupción, se aprobó la reforma al sistema de regalías y fue ahí cuando nació la palabra mermelada, que fue utilizada por el entonces ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Juan Carlos Echeverry. También se aprobó, ¿cuál era esa última? Devuélveme un segundito, perdón. Víctimas.
Se aprobó La mitad de la ley de víctimas. La mitad de la ley de víctimas. Sí, Ya empezaba señor. la Ahí ruptura. está, la mitad de la ley de víctimas. Perfecto. Es decir, hubo una actividad legislativa eficiente en los dos periodos anteriores. ¿Usted sí se acuerda de lo que Sí, fue eso, Ruge? sí, claramente. Además, quería decir que con la ley de víctimas ya empezaba Santos a demostrar hacia dónde iba, terminando esa legislatura que había recibido él en agosto, en diciembre de 2010, pues todavía era uribista, tenía esa imagen todavía por el 70%. Y claro, Santos logró esa aplanadora sin tanto desgaste. Como entra un presidente aprobando, hay una frase de Carrasquilla para recordar que dice que un presidente que gana con más de no sé cuántos millones de votos, en este caso 10 millones o los 8 de Santos, puede hacer las reformas que quiera entrando. Tal vez no sé si eso se le subió a la cabeza al presidente Duque acá. Pues entonces, Lorena, frente a esos antecedentes, ¿cómo entra y cómo arranca el presidente Duque? A ver, a mí me parece que hay un factor importante y no sé si me esté adelantando un poco al debate, pero es que en esa época el presidente Juan Manuel Santos, y usted muy bien lo decía, lanzó su candidatura con el apoyo de los partidos de la Unidad Nacional, inscribiendo en el tarjetón los logos de ese partido. En este caso, que se estrenó o estaba a puertas de estrenarse el Estatuto de la Oposición, los partidos tenían que asumir, valga la redundancia, una posición específica de acuerdo al gobierno que venía. Entonces, como el presidente Iván Duque no logró consolidar eso entre la primera y la segunda vuelta, sino apenas hasta la segunda, y vimos que los partidos, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido de la U tuvieron una postura distinta entre la segunda vuelta y el momento de ratificar una posición oficial, el presidente Duque quedó debilitado tan pronto llegó o llevó su agenda legislativa al Congreso de la República. Sobre todo porque los partidos en este caso sí tenían que pensar si querían asumir o no un rol dentro del gobierno, que en este momento ya no lo pueden presionar como antes en la época del presidente Juan Manuel Santos. Y entonces ahí el presidente Duque se anotó un punto en contra. Yo quisiera hacer una aclaración breve, Lorena. Esto que veíamos era de 2010, que fue la entrada del gobierno Santos, que fue solo partido de la U. Ya 2014 entra con la coalición de la Unidad Nacional. Ajá, y pues ya era presidente, y lo que logra Juan Manuel Santos finalizando esos primeros, pues 3 meses después de sus primeros 4 años, es TLC con Corea, presupuesto bienal de regalías, financiamiento de la rama judicial, hay unas cosas que quedan pendientes, una ley de orden público, ley de infraestructura, esa fue la campaña de Breche, donde estamos en el escándalo entre Zuluaga y Santos, y la ley de educación, que es donde nace Serpi lo paga. Eso en el primer periodo del segundo gobierno. Exacto, arrancando segundo gobierno, digamos. No, y yo creo que, no sé si conoces esa frase muy famosa que dicen que el primer año es del presidente, el segundo, pues los del segundo y el tercero son del Congreso y el último no es de nadie. Sí. Digamos, yo creo que en este caso de Duque, como que el primer año no ha sido totalmente el presidente, en el sentido pues que no le ha ido tan bien, pero yo también veo pues que en general a Duque no le ha ido tan bien porque no ha puesto, digamos, una bandera lo suficientemente fuerte como para que los partidos más allá de la mermelada se le quieran montar al bus, digamos. Si usted se echa para atrás, por ejemplo, Gaviria, en los primeros 100 días ya tenía en mente lo de la constituyente, digamos, como que ya tiene una razón por la que los congresistas se la jugaran. Samper, bueno, ya había el escándalo de los narcocassettes, pero ya tenía, digamos, la propuesta esta del salto social. Pastrana ya había anunciado lo del despeje, digamos, ya estaba en mente, ya había una razón por la de mostrarse. Uribe, digamos, ya tenía en mente lo de la seguridad democrática, entonces había una razón. Empezó con ampliación y Santos, del IVA a esta familia. Y Santos, digamos que en ese momento ya se había desmontado un poco de Uribe y como que ya había una razón por la que tener unas mayorías. En cambio, digamos, Duque hasta ahora está dando, digamos, el mensaje de la equidad solo hasta los 100 días. Exactamente, él está ahora mismo, perdón, interrumpo. Sí, no sé si se han dado cuenta en el cambio del discurso del presidente Duque, él reitera, es que mi bandera es la equidad, pero evidentemente es un concepto muy ambiguo que no, digamos que no abarca como un sentimiento común como en algún momento fue el mensaje del acuerdo de paz. Pero porque en ese momento, para ese momento en el gobierno de Juan Manuel Santos no había acuerdo de paz, no había negociación, ¿no? En el segundo. En el segundo, claro, en el primero estábamos hablando de las 3 locomotoras, estábamos hablando de prosperidad para todos, poco, tal vez. Y de la herencia de Álvaro Uribe, ¿no? Era uribista, de quién iba a cuidar los huevitos de Álvaro Uribe. Claro. También. Hablamos antes de ponerle... Sobre las banderas, perdón, Daniel, yo diría que Duque trató de coger la bandera anticorrupción, pero muy tímidamente, y como que se asustó.
Claro, pero eso también se explica con la relación que él ha tenido con el Congreso, digamos. O sea, en la medida en que, pues sí, puede que se la juegue por la anticorrupción, pero tampoco iba a meter las manos totalmente en el Congreso para jugársela por un partido. Es una cosa de formas, nada más. Y antes de entrar a ver lo que no va a pasar en esta legislatura, a lo que le podemos decir, lo que murió, hablemos un poquito de la conformación del gabinete y cómo eso influyó de manera importante en el manejo político que tiene el gobierno del presidente Duque en el Congreso. El primer gabinete paritario, pero un gabinete muy técnico, sin representación política. Sin representación política, y es algo que incluso usted habla un poco off the record con los miembros del Centro Democrático, y ellos sí se sienten inconformes de alguna manera con el gabinete técnico que nombró el presidente Duque, porque ellos dicen, pero ¿cómo así si nosotros fuimos, y lo dicen, los que elegimos al presidente? Claro. Si el presidente Iván Duque es ahora mismo presidente, es gracias a nosotros, que sí salimos a hacer campaña. Pero venga, y Lorena, y Nancy Patricia Gutiérrez, ¿no la cuentan ellos como una ministra de ellos? El pero lo que pasa es que le hace Botero. falta, bueno, no la cuentan como de ellos, sino más bien uribista, más no como una persona que estuvo... sí, digamos que del partido. ¿Y cuál es esa diferencia? Porque ahí hay una diferencia. Porque son leales al expresidente Álvaro Uribe y no a un candidato que eligió el expresidente siendo senador de la República, porque le parecía que tenía las condiciones para ser presidente de la República. Dentro del propio partido dicen, es que ser el mejor de la clase no significa que usted vaya a ser el mejor gerente, y así es como definen al presidente Iván Duque en este momento. Entonces, evidentemente, el haber nombrado un perfil técnico no solo tiene, digamos, unas repercusiones frente a la falta de representación política que siente el Centro Democrático, que no se tiene en cuenta en el gabinete, sino también la falta de experiencia con los congresistas, que sí llevan muchísimos años allá haciendo carrera y saben cómo frenar las iniciativas del gobierno que crean que no les convenga. Y ejemplo de ello fue el intento de reforma a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿A ustedes tienen algo sobre el gabinete? Sí, no, pues yo lo que veo es que, bueno, pero Nancy Patricia tiene mucho recorrido en el Congreso, pues ella, claro, tiene mucho recorrido. ¿Se la ha notado? Yo creo que eso no es tanto culpa de los ministros de cómo les va, sino yo siento que es una directriz más de arriba de decir, vamos a cambiar la relación con el Congreso, no necesariamente tenemos que ser como fue en el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es culpa de los ministros porque ellos tampoco, digamos, no tienen ni una bandera, lo que yo les decía antes, ni tampoco la chequera abierta como para que los congresistas se la jueguen. Digamos, mucho en nuestra reportería a nivel regional en La Silla, lo que hemos visto es que los congresistas, digamos, se sienten un poco perdidos porque ellos estaban acostumbrados a esa relación tan cercana. Claro, les escribían los proyectos de ley, ellos, los ponentes recibían los proyectos, no tenían que escribir las ponencias y ahora les ha tocado, pues, trabajar. Sí, pero sumado a eso, yo creo que también hay un congreso nuevo, digamos, hay gente nueva que quiere trabajar, entonces eso, digamos, que cambia totalmente las dinámicas y pues la gente en verdad se está leyendo las ponencias. Es decir, el congreso deliberativo del que habló tanto el presidente Duque y todo el mundo decía, eso es carreta de campaña, ¿usted lo ha visto en práctica? Es decir, se ha vuelto una realidad. Sí, yo creo que se ha vuelto una realidad, digamos que hace falta pues un poco una presión, digamos, no necesariamente con mermelada o necesariamente con plata, pero sí hace falta, digamos, que le metan un poco más la mano a tratar de dirigir las cosas. Bueno, entonces... Eso yo diría que no es nuevo. Primero, el gabinete paritario. Digamos que hoy tenemos mitad y mitad exactica, pero recordemos que el primer gabinete de Uribe también era mitad y mitad hombres y mujeres. Lo que pasa es que era impar y quedó un hombre más. Digamos, eso es un detalle ahí. Del otro lado, que no haya mermelada y esta nueva relación con el Congreso. En el 98 y en el 2002, arrancando Pastrana y arrancando Uribe, los titulares eran casi los mismos. Aquí hay un titular del Tiempo, dice: el Congreso trabajó sin necesidad de esperar a cambio de cuotas burocráticas. En el primer año de Uribe, imagínense, y después fue todo esto. Y yo cerraría diciendo que Duque quiere poner esto como de formas, como decía, trató de coger la bandera anticorrupción, pero en el fondo no ha sucedido, porque está dando la mermelada como en la burocracia, en el exterior, en las embajadas y etcétera. Y en la reforma política están caminando unas cosas que uno dice como revivir de facto los auxilios parlamentarios, etcétera, que los congresistas puedan pasar a ser ministros, ese tipo de cosas. Como que ¿para qué se desgastó Duque por un lado diciendo que iba a haber discusión en el Congreso?
cuando pues realmente sí hay de alguna manera mermelada. Entonces déjeme ya entrar al asunto porque aquí les quiero dar un panorama de lo que pueden esperar de este primer periodo legislativo. Y aquí hay una lista de los proyectos, las reformas que definitivamente pasaron a mejor vida o a la próxima legislatura. Muchos de ellos son reformas constitucionales que, como decíamos al principio, si no tienen 4 debates este primer periodo, ya no pueden seguir. Entonces, dame los que mueren, por favor. Todavía no nos hemos, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Entonces, la propuesta original de la ley de financiamiento, que era tal vez la reforma más importante que iba a proponer el Congreso, el presidente, perdón, claro, en este periodo. Digamos que eso yo creo que responde pues, a la dinámica que está ocurriendo ahorita en el Congreso, es que más allá de lo que presente el gobierno, dentro de las comisiones va a haber una discusión, igual se va a escribir una ponencia que va a ser diferente a lo que pide el gobierno. Entonces, en ese sentido, digamos que es normal que eso haya ocurrido. Claro, sacaron lo del IVA, pero pues fue en un acto en que ellos se pusieron sinceros y dijeron, van a rodar cabezas si no quitamos esto. Entonces, claro, pero Lorena, es normal que usted como gobierno presente una propuesta y su propio partido... A eso iba. Una de las molestias que no solo fue con el tema de la ley de financiamiento, pero estamos en este tema, y es ¿cómo es posible que el gobierno haya concertado con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, una reforma tributaria o una ley de financiamiento, como se le llama en este gobierno, si ni siquiera nos consultó a nosotros cuál era el contenido de esa reforma? Entonces, ¿cómo pretenden que lleguen acá a que nosotros como partido le aprobemos algo en lo que no estamos de acuerdo? Sí. Y fue absolutamente impopular que si usted mira las más recientes encuestas sobre cómo está manejando el gobierno del presidente Duque, en particular el tema de los impuestos está en un 91% de desfavorabilidad. Y en eso influyó el discurso del propio partido. Finalmente, ¿quién es el mentor del presidente Iván Duque? El expresidente Álvaro Uribe. Y el expresidente Álvaro Uribe ha sido el primero en oponerse a este tipo de propuestas del presidente Iván Duque. Entonces ahí sí se ve un poco de descoordinación y no es normal que eso pase. Ruge, sí. Mátela. No, yo lo que quiero decir es que la reforma tributaria está en esencia, que es lo mismo, que es que Carrasquilla ha dicho que la reforma, la clase media en Colombia creció mucho y tiene que pagar por ese crecimiento. Retiraron el IVA en la canasta familiar con la devolución para los pobres y que lo tuviera que pagar la clase media, pero ahora hoy pasó el tema y están debatiéndolo, el tema de gravar los contratos de prestación de servicio, etcétera, y eso está vivo. Aquí el gobierno sigue creyendo que la inequidad que la inequidad está en el consumo, en cómo distribuimos quién consume y cómo paga los precios, en vez de los ingresos de la gente. En ese sentido, la reforma tributaria sigue siendo de alguna manera la misma, le cae a la clase media. La reforma tributaria de Iván Duque, la primera que presentó, la de Alberto Carrasquilla, con ampliación del IVA a la canasta familiar, murió. ¿Sí? Yo digo que bueno, no, hoy se aprobó en... Pero bueno, la original. Ah, bueno, ok, sí, pero... A ver, espera, Richie. Listo, entonces, la ampliación del IVA a la canasta familiar murió. Perfecto. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche con periodistas políticos haciendo un balance profético, anticipatorio de lo que será este primer periodo de la primera legislatura, lo que murió, lo que todavía tiene posibilidades de pasar en las reformas del gobierno del presidente Iván Duque. Vamos con la lista de los difuntos. Entonces, hablábamos de la primera propuesta de ley de financiamiento, a la reforma a la JEP. Y esta era la reforma que incluía unos nuevos miembros de los magistrados, una reforma que había unido a todos los partidos en aquella foto. Va en primero de 8 debates que tiene, que necesita. ¿Esa usted también le pone los santos óleos, Julián? Sí, yo creo que esa ya murió. Yo creo que el problema de esa reforma fue que se demoraron mucho en hacerlo. O sea, parecía no una iniciativa del gobierno, sino una iniciativa de Uribe que apropió el gobierno. Digamos que demoró demasiado, llevó a que la Comisión Primera se alargara un montón en esa discusión. Sí. Y eso, digamos que también como que metieron esa reforma un poco como en mitad de camino, a mitad del trancón, y pues eso hizo que se hundiera. ¿Y se murió también el acuerdo político que había suscitado, Ruge? Muchos hicieron ese acuerdo político, la foto de Petro, Velasco, liberales, incluso gente de la FARC igual dijo que no, pero esa foto que causó tanto yo le hice un programa entero. Sí, usted le hizo un programa entero.
ahí van dando y seguramente se le van a recoger porque sobre todo a Gustavo Petro muchos votantes empezaron a decir, pero ¿cómo es posible que Petro hubiera transado con Uribe, etcétera? Entonces ya los cálculos políticos de lo que vienen seguramente se le van a mover a Uribe, eso yo creo que ese acuerdo está muerto. Y hay una cosa que podríamos pegar con eso, que es que el narcotráfico como nexo con el delito político, que Duque dijo que quería eliminar eso de aquí en adelante, yo creo que eso tampoco pega. Ese yo lo tengo vivo. Eso usted Sí, lo eso tiene. sabe. Y ahorita usted lo puede matar si quiere. Okay. No, yo creo que sí mátela. hay algo. Es que ese proyecto de la reforma a la Jurisdicción Especial de Paz tal vez me pareció uno de los más interesantes que hemos visto en esta legislatura. Que estuvimos ahí los periodistas pendientes del minuto a minuto y estuvo a punto de hundirse. No sé si usted recuerda la anécdota de Petro montando en moto tratando de llegar a la Comisión Primera para evitar que la reforma que proponía la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe fuera... Porque faltaba el voto de Petro. Faltaba el voto de Petro, exacto. Entonces, digamos que a raíz de eso, de ese contrapeso entre la izquierda, los independientes y la derecha, creo que se logró salvar por eso ese proyecto en primer debate. Yo ya lo doy por hundido, pero en primer debate creo que se logró salvar por ese detalle en particular. Pero, ¿y el acuerdo político detrás de ese? No, de ese acuerdo político, y lo dijo Fabio Amin del Partido Liberal, esa foto realmente fue una farsa, esa foto realmente, y él lo dijo literal al día siguiente de haberse tomado la foto, ese acuerdo político no existió, porque es que acá a lo que nos quisieron llevar los sectores independientes es a hacernos creer que había un acuerdo político, pero al final para terminar hundiendo esa jurisdicción. Y entonces la reforma a la JEP, la que abría la puerta para que nuevos magistrados elegidos por la Corte Suprema de Justicia llegaran ahí, también murió. Y de ahí no se fue la música. Toda la música no está funcionando. Curules de paz, y entonces déjeme, curules de paz eran las circunscripciones adicionales, esa también murió, pero déjeme pararme en reforma a la justicia. Reforma a la justicia era una de las reformas más importantes del gobierno, Julián. Y se quedó en primero de 8 debates y posiblemente le va a costar el puesto a la ministra de Justicia. Pues lo que yo ahí, digamos, también fue un poco el problema de que pues, a la ministra, digamos, no la apoyaron y eso también se vio, por ejemplo, mucho en los debates, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria, que el liderazgo, digamos, del debate lo llevó el senador Germán Barón, que era el ponente, digamos, de Cámara Radical, que ni siquiera era del gobierno, y él llevó el liderazgo de todo, y no era la ministra. Que tenía una reforma distinta. Que tenía una reforma distinta, claro, eso se unifica, digamos, y él acaba siendo el vocero de esa reforma, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado. ¿Y ahí faltó pericia ministerial? Sí, ¿Es lo que usted está sugiriendo? Sí, precisamente por esa presión de los congresistas. Cada vez, por ejemplo, que hablaba la ministra de la María, todo el mundo hablaba, nadie le ponía atención, como que la gente no estaba conectada con la cosa. Y sumado a eso, yo creo también fue el tema de la reforma anterior, la de la JEP, que llevó a un trancón, como le digo. Digamos, por ejemplo, me acuerdo mucho ese día en la Comisión Primera que Barón estaba como inquieto porque no podían llegar a la plenaria para hablar sobre la reforma a la justicia porque había el trancón de esa reforma a la JEP. Entonces, digamos que ellos mismos como que se pusieron... Como las deliberaciones que afectan otras leyes. Eso tiene, sí, claro, pero eso también tiene unos elementos políticos importantes. El primero es que, claro, Germán Barón, porque al final un punto negativo que tuvo el gobierno de Iván Duque fue que dejó que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se le adelantara a radicar una reforma a la justicia, digamos, partiendo por ahí. Pero también digamos que un choque de fuerzas políticas entre el gobierno y el Partido Liberal con el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. No sé si usted recuerda el debate de estos días entre la ministra de Justicia, a quien evidentemente... No tengo la certeza de qué partido es ella, pero... Chacón. Chacón es liberal, exacto. Inclusive el presidente Iván Duque se reunió con César Gaviria para tratar de sacar esa reforma a la justicia adelante. Pero entonces, a la ministra de Justicia, en primer lugar, se le notó la inexperiencia para manejar el Congreso de la República y que dijo públicamente, yo lo que aquí creo es que el Partido Liberal quiere presionar al Estado para ocupar cargos e ir detrás de mi puesto y que yo renuncie.
fue lo primero que dijo. Entonces Alejandro Carlos Chacón, que es experto en política, le dice, oiga, yo no tengo la culpa de que usted sea tan negligente y no haga su trabajo como le corresponde, pero yo acá me voy a tomar el mismo tiempo que se tomó el presidente del Senado en debatir, y por eso voy a convocar un foro, y el foro lo voy a hacer primero, antes de mandar el expediente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Y a la ministra le tocó sacar un comunicado. Y a la ministra le tocó sacar un comunicado retractándose, diciendo, yo nunca he tenido certeza de que el Partido Liberal esté exigiendo cargos. Y ahí, perdón, y termino con esto, y ahí entonces me parece que es importante recordar lo que dice el Estatuto de la Oposición. Los partidos independientes o que se declaran independencia, como el Partido Liberal, no pueden ocupar ningún cargo en el gobierno, solo pueden cambiar su postura una vez en todo el gobierno, y pueden ocupar cargos un año después de haber renunciado a la colectividad. ¿Y la ministra? ¿Puedo agregar o termina? Claro. Para agregar con la papaya a la ministra, que es que hay una papayota así de grande con la narrativa que tanto le preocupa al presidente Duque, que él dice que en política es muy importante establecer la narrativa. Cuando fue y radicó la reforma a la justicia, quedó presentada como si fuera una reforma a la tutela. Eso de inmediato generó un eco mediático, los partidos de oposición hicieron leña de eso, y ahí estaba virtualmente muerta. Y la abandonaron las Cortes, que eran las que supuestamente ella conocía y sabía manejar desde... como una funcionaria técnica que venía, pues ella venía de Excelencia, de Corporación Excelencia de la Justicia. Me parece que entonces el triunfo, digamos, más allá del hecho real de que se hundió la reforma a la justicia, el punto fue del Partido Liberal, y más en la Cámara de Representantes, que es bancada mayoritaria. Perfecto. Y lo que murió otra vez, la reforma a la justicia. Y entonces déjenme, hablamos un poquito de la agenda anticorrupción, que era con lo que yo arrancaba al principio en mi introducción. El presidente el 30 de agosto había dicho, antes de que acabemos en diciembre, vamos a tener ya estos proyectos de ley aprobados. Y aquí ya murió el límite de 3 periodos que estaba dentro de la consulta anticorrupción, la reducción de los salarios de los congresistas, que fue el mayor gancho detrás de esos 11 millones y pico de votos, y los presupuestos participativos, que alguna de las promotoras de la consulta anticorrupción decía era la propuesta que más le gustaba. Esas 3 están muertas. Está muerta la mitad de la consulta anticorrupción, digamos. Claro, no, digamos que esas están muertas. Yo diría que la primera no está muerta, la de los límites de los 3 periodos, porque está en la ponencia de la reforma política. Así es. Entonces esa digamos que se podría salvar. Digamos, estas no se mueren por tiempo, sino se mueren es simplemente porque el Congreso no las quiso aprobar. Sí. Entonces no es tanto un tema de tiempos, porque digamos hay 5, o bueno, no sé si 5, pero creo que 4 de las 7 que presentaron, que salió de esa mesa técnica, que sí están andando, digamos que se podrían aprobar en unos extras. Entonces en ese sentido, pues no toda está tan muerta. Lo de los salarios sí fue tiro de gracia. Sí. Eso de entrada le dijeron que no. Pues esa fue una congresada, ¿no? Es Claro. de esas cosas que hacen que los colombianos se enamoren de sus representantes. Todos se declararon impedidos para votar porque la votación tenía que ver con sus salarios. Claro. Así es. Sumado a eso también fue el hecho, digamos, que la ministra presentó el mensaje de urgencia pues, casi al final. Entonces, en ese sentido, tampoco podían priorizar esos proyectos como se había dicho. Explique un poquito qué es el famoso mensaje de urgencia. O sea, básicamente, pues según la ley quinta, el presidente puede presentar un mensaje de urgencia para que esos proyectos se pongan de primeros en el orden del día y pueden estar por encima de los actos legislativos. En ese sentido, se debaten de primeros y pues digamos que como tienen una urgencia del gobierno, pues se debaten primero, digamos. Y permiten debatir conjuntamente las comisiones. Y entonces, para que la gente entienda, en el Congreso primero se debate en las comisiones, que son específicas a ciertos temas, y cada ley pertenece a una comisión, y después de que son aceptadas en esas comisiones, que son subsecciones del Congreso, van a las votaciones en plenaria. Y van a las votaciones en plenaria. Cuando se presenta el mensaje de urgencia, se pueden fusionar, en este caso, las comisiones primeras de Senado y Cámara, que son las encargadas de estudiar las reformas constitucionales, entonces pueden debatir conjuntamente y se reduce el número de debates, ya no 4, sino 3. Yo le agregaría a eso que el presidente ese día que salieron en esa mesa, en la Casa de Nariño, que estuvo hasta Timochenko, comprometiendo,se a que iban a sacar adelante este mandato ciudadano, aunque no hubiera pasado el umbral, le dijeron, sí, vamos a dar mensaje de urgencia. Luego en el balance de los 100 días sale la ministra del Interior diciendo, presidente, es que no pudimos dar mensaje de urgencia porque muchas de estas normas eran modificaciones constitucionales, como ya había explicado Lorena, ahí no aplica el mensaje de urgencia.
Entonces, ¿para qué se comprometió con mensaje de urgencia si sabía eso? Ahí fue otra... Y entonces yo le pongo aquí el game over, el tope a los salarios de los congresistas, los presupuestos participativos murieron. Ahora sí. Vamos a la pausa y regreso con lo que todavía está vivo, mutilado, maltrecho y en buena salud de este periodo legislativo del presidente Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de este primer periodo legislativo del primer año del presidente Iván Duque. Fuimos no a la calle, esta vez al Congreso de la República, donde están sus representantes a palpar cuál es el ánimo allá, sobre todo alrededor de la pregunta de cuál es el cuento de que no hay mermelada. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Ha habido o no ha habido mermelada en esta legislatura? Claro que ha habido mermelada, pero ha habido una mermelada que está disimulada, pero no entiendo uno de otra manera por qué siempre termina aprobándoles el presupuesto, la ley de financiamiento a este gobierno. Bueno, no lo sé, eso lo saben los que manejan el gobierno, pero es difícil cumplir con una equivocación, porque algunos asesores del gobierno, de manera equivocada, confundieron lo que significa en cualquier país democrático del mundo la representación democrática de los partidos que gobiernan, que se llama gobernanza o gobernabilidad, con lo que el público y las redes sociales llaman mermelada, que es la corrupción. Cómo se repartió la mermelada fue en la moción de censura. Algo que nosotros pudimos ver es cómo se reúne el ministro a puerta cerrada con las diferentes bancadas sin saber qué terminaron hablando. No me consta de que haya algún ofrecimiento del gobierno, ni tampoco planteamiento del Congreso de la República. O sea, ni sí ni no. No me consta que haya ofrecimiento ni tampoco planteamiento del Congreso de la República. Bueno. Es decir, no ha habido. Hemos conocido unos recortes sustanciales que se han hecho. En lo que a mí respecta en Senado, me dieron una cifra que vale la pena comprobarla de 4.500 millones menos, porque siempre hay una cantidad de cargos y de nóminas paralelas que sirven de cuota burocrática para los congresistas y eso hay que eliminarlo. O sea, no es que hayan recortado el presupuesto para pagar prebendas, nada de eso. Si hay un ahorro, significa que ese dinero no se va a gastar, porque la partida ya venía. Bueno, la verdad yo no he visto mermelada por ningún lado, creo que efectivamente se ha cumplido pues un poco lo que prometió Iván Duque en campaña. Pues usted no ha visto, digamos, esa negociación de votos por prebendas, ¿no? Eso. Páseme este articulito y usted ya sabe cómo vamos ahí, nada. Pues digamos, ha habido de cierta manera alguna representación burocrática de unos sectores. A algunos les han mantenido los puestos, pero bueno, no puede decir que eso ha habido una compra de votos, no. Para nada. No. Bueno. Pues no creo, no lo he sentido, pues si lo hubiera me quedaría callado de pronto o lo denunciaría. ¿Cómo así? Esto es primicia de Zona Franca, o sea, ¿usted se quedaría callado o no? No, pues si no tuviera la certeza, digamos, tendría que tener una prueba muy clara, pues. Es que uno no puede estar haciendo acusaciones como un loco, pero si tuviera una duda me quedo callado, porque pues tampoco puedo acusarlo sin fundamento. Y si tuviera ya certeza lo denunciaría. Angélica Casallas, Zona Franca en la calle, estuvo hoy en el Congreso. me recordó a alguien ese razonamiento del senador Rodrigo Lara. Que está sonando mucho por estos días, al fiscal de pronto. A un fundador de Cambio Radical. Del mismo partido de Rodrigo Lara. Que creo que se llama Néstor Humberto. A no ser de que uno tenga la certeza de para quién fueron los sobornos y se lo pueda comprobar a la fiscalía, exacto, no puede denunciar. A menos que sea un video con fajos de inefectivo, ahí sí, eso sí, vaya a denuncia si no sepa para dónde iba esa plata o quién se la dio. Bueno, pero a ver, y volviendo, sí se vive un ambiente distinto en el Congreso y ¿usted no cree que el gobierno le han dado poco crédito por esto, Julián? Sí, yo creo que el gobierno, pues yo lo que veo es que ha sido querido con unos y no tanto con otros. Yo creo que hay que aclarar sobre todo qué es realmente la mermelada y qué son, o sea, es decir, la mermelada es lo que se ve, digamos, en el presupuesto, que son los cupos indicativos, que es la tajada que se le da a los congresistas para que pongan esa plata en los lugares donde consiguen los votos. Sí. Y algo muy diferente son cuotas burocráticas o fortines burocráticos. Yo creo que fortines burocráticos se ha habido, son puestos, que eso es muy diferente a la mermelada. Yo creo que eso hay que aclararlo porque, digamos, se habla de mermelada como si fuera cualquier cosa y eso no es necesariamente así. La mermelada está relacionada con el dinero que sale del gobierno y que se le entrega a los congresistas. Claro, y en ese sentido, la aplanadora de Santos era muy celebrada.
mientras estaban, por ejemplo, entidades como el FONADE, que invierte billones de pesos cooptadas por políticos como el ñoño Elías. Y en este caso uno ve que no le están dando crédito al gobierno por cerrar esa llave de presupuesto que termina dilapidado o robado a cambio de tener una relación mucho más compleja con el Congreso. Pero es que, Daniel, si usted escucha, y creo que en ese sentido tienen razón los miembros del Centro Democrático, y si usted los escucha a ellos, el problema no es la mermelada en sí misma, como ha sido descrita muy bien por ustedes dos, sino por esa representación que naturalmente tienen o tiene el gabinete, o tiene el gobierno en su gabinete, como lo tuvo el presidente Juan Manuel Santos. En un ejemplo muy concreto, al final de su gobierno, cuando Cambio Radical se opuso a la Jurisdicción Especial de Paz o a la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial de Paz, ¿él qué hizo? Sacó a los ministros que eran de Cambio Radical porque dijo, bueno, si ustedes no están ejerciendo la representación que yo les estoy dando acá en mi gabinete, en el Congreso, para defender mis banderas, pues chao. Pero yo los veo muy optimistas con respecto a eso. Yo reitero, ya había leído en el primer bloque el titular del Tiempo que decía que increíble con Pastrana, no se estaba viendo las componendas de los tiempos pasados, y claro, Andrés Pastrana llegó, el cambio es ahora, intentó, y eso terminó en que su relación con el Congreso tuvo que amenazarlo con cerrarlo con un referendo, creo que en el año 2000, creo que Néstor Humberto, incluso era el ministro del Interior de Pastrana, y amenazó con cerrar el Congreso con un referendo si no lo aprobaban, y el Congreso contraatacó, casi que amenazándolo con un impeachment, con tumbarlo. ¿Qué hizo Pastrana? Una crisis ministerial, y ahí sí nombró a la representación toda y revivieron los auxilios parlamentarios con Juan Manuel Santos de ministro de Hacienda. No todo está perdido en el Congreso, en el primer periodo legislativo del gobierno de Iván Duque. Cuando regresemos, ahora sí, en lo que todavía tiene posibilidades de pasar en términos de reformas legales del presidente Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. No todo está perdido en el primer periodo de la primera legislatura del gobierno de Iván Duque. Estas son las reformas que tienen todavía posibilidad, algunas algo maltrechas de pasar, sino el próximo periodo. Entonces, las que están en un color distinto son las que son de iniciativa del gobierno. El presupuesto de regalías, ese tiene que pasar en este primer periodo de la legislatura, ¿cierto? Ahí están el billón adicional para la educación. Ese va en primero de 4 debates. O sea, va a haber extra. La prima extra que propuso el presidente Álvaro Uribe va en primera de 4 debate. ¿Esa vive o no vive? Rápido, chicos. ¿Qué dice Julián? No vive. Yo digo que no. ¿Usted, tenemos la música? Game over. ¿La prima extra del presidente Álvaro Uribe? No. Uso del asbesto va en 2 de 4, ¿esa vive? Yo creo que sí vive. Sí, Ley de financiamiento, 2 de 4, hoy estaba pasando... Hoy pasó el ¿Viven extras? Pues estaba, sí, pero esas se aprueban extras, digo. Sí, va a pasar. Sí, se aprueba. Esa se aprueban extras. Prohibición dosis mínima, ese es del Partido Conservador, del representante Wills. Va de 2 de 4, pueden dejar 2 ahí y terminan los 4 el próximo año. Pero no, ni siquiera lo veo en tanto con mucho. Yo creo que van a tener otras prioridades el otro año. Ministerio del Deporte, va en 2 de 4. Yo creo que sí se salva. Esa se salva. Prórroga a la ley de orden público, esta es la que le da herramientas al presidente para... Esa es necesaria. Esa es necesaria. Esa sí se Cada tiene que 4 aprobar. años cambia y tienen que hacerlo. Obligatoriamente. La ley de regiones. Esa es cuál. Esa es la que hace algunas modificaciones a cómo esa no sé cuál es. No, o sea, esa lo que busca, digamos, es como regionalizar ciertos sectores y que el presupuesto, digamos, se divida por regiones, y eso puede ir también de la mano con lo que se buscaba en la reforma política de hacer un Senado regional, digamos, como de fortalecer a las regiones, pero en región, y esa yo creo que tiene... Pues sí, está en 3 de 4. 3 de 4 debates. La iniciativa congresistas en presupuesto, ese es el representante Navastalero. Esa es como un plan B para que los congresistas puedan invertir parte del presupuesto sobre la mesa. Esa va en 3 de 8, esa es una reforma de acto legislativo, es decir, una reforma constitucional. La adhesión a la OCDE. Sí, pues ahí ya pasó sanción presidencial, sí. Dame la siguiente, lo que está en la parrilla de lo que vive en el Congreso de la República, la ley MINTIC. Discusión, primer debate, va en conjuntas, esa tiene
Primer debate conjunto. No la he seguido. Julián, esa ¿cómo no la he ve? seguido. Pues yo creo que sí, igual esa... O sea, es del corazón del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que esa le puede ir bien. Del corazón de Claro también, hay que decirlo. Sí. Les recuerdo que este canal es de propiedad de Claro. Reforma política, esta es una gruesa y con esta sí volvamos un momentico, Ok. 3 de 8 y esta es una de las gruesas. Es una de las gruesas. Creo que sí es posible que se salve. Creo que incluso es posible que pase la segunda ronda, teniendo en cuenta que es un acto legislativo el próximo año. Pero creo que el principal, digamos, debate o el futuro de Sí. esta reforma política va a estar en la revisión de la Corte, porque acuérdese que en la reforma del 2015, la del equilibrio de poderes, hubo una cantidad de aspectos que fueron declarados inconstitucionales. Claro, por la pero y Corte. esa tenía que ver Entonces, con temas de la justicia bueno, más. era, digamos que tenía Claro. dos bloques, tenía una parte política y una parte judicial. Pero, por ejemplo, estaba el tema de la comisión de acusaciones, Claro. en este Sí. caso no se elimina, no sé. Lo que yo veo es que, o sea, la reforma política se va a salvar, pero yo creo que tiene que ver necesariamente con uno de los artículos que en la silla lo llamamos la tecnomermelada, que es el tema de la partida presupuestal de los congresistas. 20% del presupuesto de inversión del gobierno lo va a invertir el Congreso. Claro, y sumado a eso hay que meterle un articulito que Uribe hizo que entrara en el presupuesto, en el que dice que cada proyecto, digamos, que se quiera hacer por iniciativa congresional debe llevar el nombre de un congresista. Eso significa que se pone prácticamente eso que hablábamos, digamos, de las partidas presupuestales sobre la mesa, le llaman que se va a saber tal puente que se hizo en tal sitio, qué congresista lo hizo. Ajá. Como La eso, placa, digamos, pues. Más allá de que eso sea mermelada o no sea mermelada, eso puede, digamos, ayudar a que los congresistas estén contentos porque pueden, digamos, poner su nombre en un puente y en las siguientes elecciones tener votos, digamos. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy ambiciosa la reforma. Y entonces esta reforma política la van a dejar en 4 debates y sigue Claro, y sigue debatiéndose los otros 4 del próximo Básicamente, periodo. esta reforma es la que incentiva a los congresistas a pasar el resto de leyes. Aquí es donde de alguna manera está la mermelada disimulada, de alguna manera, en esta reforma política, sobre todo con miras a lo que viene en las locales. Hay una cosa como están aprobando que los congresistas puedan pasar a ser ministros, que eso se había prohibido. Ese Sí. tipo de incentivos son los que hacen que entonces, listo, usted nos aprueba esta reforma política, nos deja aprobar esto así y vamos a aprobar el resto. Bueno, de cosas. sí, pero el gobierno en todo caso va a pedir en el último debate que no se apruebe porque no le gusta esta posibilidad, la de los ministros. Y también ha sido una reforma muy criticada porque tampoco tiene como cosas muy profundas como lo del Consejo Nacional Electoral. Yo recuerdo que en el primer debate se había logrado eliminar el Consejo Nacional Electoral Sí. y a cambio de eso crear un tribunal. Tribunal electoral, colombiano, sí. Y lo de las listas cerradas, para mí es inocuo, en mi opinión. O sea, es como... ir y Esta es volver. una discusión que seguiremos teniendo el próximo año, porque aparentemente Así la es. van a dejar ahí para que siga viva y para que pueda seguir discutiéndose el próximo año. Y de la consulta del tema anticorrupción también hay cosas que están vivas, cosas que dicen algunos han aguado. Bueno, el de agua como derecho fundamental, delitos conexos, ustedes le querían poner la lápida a esa, la que prohíbe que en el futuro sean conexos los delitos de secuestro y narcotráfico. ¿Usted era el que me la quería matar? No, era yo. Yo lo que, Ah, yo lo que usted. decía es que va en 3 de 8 debates, falta bastante porque es constitucional. Yo lo que quiero decir es que para hacer la bandera de campaña de Iván Duque, Sí. digamos que debió haber quedado en 4 debates de una vez, o sea, haber quedado la mitad del trámite de una vez. Y entonces, agenda anticorrupción, están vivos los pliegos tipo, va en 1 de 4 debates, declaración de bienes y renta de los funcionarios públicos, va en 3 de 8 debates, esa es una reforma constitucional, cárcel a los corruptos, eso va en un proyecto de la Fiscalía que va en 3 de 4 debates, y la no prescripción de los delitos de corrupción que está incluido en el proyecto de la Fiscalía. Eso, ¿estamos de acuerdo? Que están, tienen posibilidades de sobrevivir muy rápidamente porque se me acaba el programa. Yo creo que se salvan, pero de pronto si las meten en extras se les puede cruzar con la ley de financiamiento, pues con la reforma Sí. tributaria y eso puede de pronto demorar eso, pero yo creo que en esencia se pueden salvar. Una conclusión sobre lo que ha sido este periodo, usted que ha cubierto Congreso varias pues veces. definitivamente es un periodo muy flojo en términos legislativos para el presidente Iván Duque. Es evidente que no mantiene una gobernabilidad, digamos, histórica como lo Sí. que han mantenido los presidentes anteriores. Seguramente tendrá que cambiar de estrategia en ese sentido y otorgar cierta representación política como lo está exigiendo su propio partido político y liderar una causa que no va a ser la de anticorrupción porque él no es el autor de En eso. 3 segundos le cierro para decir que yo creo que Duque va a pasar lo que necesita, la esencia de lo que quiere
aprobar en el Congreso, pero a un costo político muy grande, no pareciendo un presidente que llegó, sino un pato cojo, un presidente en su último año. Un presidente que tiene una popularidad durísimo, por debajo del 30% y la entregó a cambio de nada porque su ley de financiamiento y su IVA no fueron aprobados. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por este panorama político de lo que ha sido este primer periodo. Hasta el 16 de diciembre van en sesiones ordinarias, hasta el 28 de diciembre de pronto si convocan extras. Van como hasta el 22, creo. Ustedes esperan que no se les dañe la Navidad a los periodistas políticos, a los congresistas también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.